una nueva edición de Pac-Man Talks, el ciclo de webinars del estudio Pérez Salati, Grondona, Benítez, San Arnsen. Ante todo, muchas gracias por acompañarnos del otro lado, tanto los que estén participando en vivo como los que nos estén escuchando a través del podcast. Hoy vamos a estar participando Vanina Veiga, socia del estudio, Estefanía Balduzzi, consejera del estudio, y quien les habla, Juan Agustín Negri, todos parte del equipo de Derecho Societario del estudio. Hoy vamos a estar hablando sobre el régimen aplicable a las sociedades extranjeras a la luz de la nueva resolución emitida por la Inspección General de Justicia número 8 del 2021. Como siempre, al finalizar la charla, daremos espacio para que hagan cualquier pregunta o consulta que pudieran tener. Para eso les pedimos que mantengan los micrófonos apagados e ingresen cualquier tipo de consulta a través del chat. Para empezar, me gustaría consultarle a Steffi, ¿cuál es el marco normativo aplicable a las sociedades extranjeras inscriptas o que pretendan inscribirse en nuestro país? Y en particular, ¿qué requisitos se les exigen a las sociedades que se encuentran inscriptas o que vayan a inscribirse en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Gracias, Juan, que buenas tardes a todos. Bueno, sí, en esta primera etapa me parecía que lo ideal es tratar primero, en primer lugar, sintetizar y definir algunos conceptos generales, para luego sí que pasemos a analizar en detalle la Resolución General 8 del 2021, que bueno, particularmente es la que nos convoca en esta oportunidad, ¿no? Para empezar, lo que me gustaría mencionar es lo siguiente. Como todos sabemos, la Ley General de Sociedades, que es la número 19.550, con sus posteriores modificatorias, es la ley que regula a nivel nacional el régimen de extranjería en nuestro país. Y me gustaría que nos detengamos en esto. O sea, es importante que de los casi 400 artículos que tenía originalmente la ley, luego la parte contractual se pasó al Código Civil y Comercial de la Nación, solamente 7 artículos, del 118 al 124, son los que se destinaron a la regulación de las sociedades extranjeras y el régimen de extranjería. Esta situación no varió luego de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia en agosto del 2015, que no introdujo cambios sustanciales en esta materia, sí quizás en algunas otras, y que de haber querido quizás ampliar el régimen de extranjería, lo podrían haber hecho en esa misma oportunidad con la sanción de dicha ley. Entonces, resulta paradójico, diría cuanto menos, que teniendo una legislación nacional únicamente de 7 artículos que regulan la registración de las sociedades extranjeras, hoy en día tengamos, especialmente, que es lo que nos convoca a la charla de hoy, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una reglamentación tan amplia, copiosa, engorrosa, que va un poco quizás en contradicción con lo escueto de la ley en esta materia. En lo que respecta al régimen jurídico de las sociedades extranjeras en nuestro país, la Ley General de Sociedades simplemente se limita a reconocer personería jurídica a dichas sociedades y expresa expresamente que en cuanto a su existencia y forma, y podríamos sumar también capacidad, se rigen por la ley del país de origen. Podemos distinguir 4 modalidades básicas de actuación de las sociedades extranjeras en nuestro país. La primera, que es la más sencilla, es las sociedades que realizan actos aislados en Argentina. La realidad es que la Ley General de Sociedades no otorga una definición explícita de lo que se define como acto aislado. Está muy discutido, tanto en doctrina como en jurisprudencia, lo que se entiende o no por acto aislado, y a mi entender depende mucho de la casuística, es decir, de cada caso particular, y en el análisis de cada caso particular vamos a poder determinar si efectivamente ese acto fue aislado o no. Por ejemplo, la firma de un contrato de préstamo. Bueno, si firmamos un contrato de préstamo con una sociedad extranjera, parecería que quizás es un acto aislado. ¿Qué pasa si se firman 2, o 3, o 10? ¿En qué plazo? ¿En un plazo de un mes? ¿En un plazo de 5 meses? ¿En un plazo de un año? Como vemos, es bastante difícil precisar lo que es un acto aislado. Lo que sí aclara la Ley General de Sociedades es que tanto para realizar actos aislados como para estar en juicio, la sociedad extranjera no va a requerir ninguna registración particular. Por el solo hecho de ser tal, puede participar en estas 2 cuestiones en nuestro país. Un segundo punto son las sociedades que realicen habitualmente actos comprendidos en el objeto social en nuestro país, que desarrollen su actividad en Argentina, que es el supuesto en que la empresa descentraliza, en su casa matriz, su actividad a través de instalación de sucursales, de representaciones permanentes y agencias,
y se las conoce como las sociedades del artículo 118. Yo quizás si me refiero mucho al 118 o al 123, me voy a estar refiriendo a esto, pero el 118 son generalmente las sucursales. Tienen un régimen muy particular y muy similar al de las sociedades locales argentinas, deben emitir anualmente sus estados contables, deben tener una contabilidad separada de la casa matriz, pero sin perjuicio de ello no deja de ser la misma persona jurídica que su casa matriz. En tercer lugar, tenemos a las sociedades que participan en otras sociedades. Es decir, la sociedad extranjera, que forma parte o invierte en sociedades dentro de la República Argentina. Estas son las sociedades conocidas del 123, que son las que están reguladas por el artículo 123 de la Ley General de Sociedades. Si luego me refiero a veces por simplificación al 123, me voy a estar queriendo referir a estas compañías que participan en otras sociedades. Y acá vale aclarar un punto, que es que la Ley de Mercado de Capitales, en su artículo 62 bis, establece una excepción diciendo que las compañías extranjeras que vengan a invertir en Argentina en sociedades que hagan oferta pública de sus acciones, no van a requerir ninguna registración, no la del 123 ni ninguna otra. Por el solo hecho de ser tales, pueden participar. Y como último punto de esta parte general, me gustaría remitirme a las sociedades que tienen su sede en la República Argentina o su principal objeto esté destinado a cumplirse en el país, por más de que técnicamente sean sociedades extranjeras que hayan sido constituidas en otro país fuera de Argentina. En realidad, la Ley General de Sociedades entendería que estas sociedades obviamente no son sociedades extranjeras, porque su principal objeto es para desarrollarse en Argentina, y que si fueran constituidos como tales, deben someterse a un régimen de adecuación a algún tipo societario local, una sociedad anónima, por ejemplo. Es una sociedad que en definitiva va a regirse por las leyes de los tipos locales. Bueno, hasta aquí el régimen propio de la ley de sociedades. Pero como sabemos, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el organismo de control es la Inspección General de Justicia, y ante dicho organismo se deben registrar la totalidad de las sociedades extranjeras que tengan domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya sede social la constituyan acá en Cava. En el ámbito particular del IGJ tenemos a la resolución 7 del 2015, la legislación actual, con una vasta serie de modificaciones que se introdujeron en los últimos años, pero es la resolución general que rige toda registración en el organismo. La resolución 7, además de solicitar para la registración de las compañías extranjeras los estatutos, los certificados de vigencia, bueno, en fin, un montón de documentos que son comunes a la registración de sociedades extranjeras en cualquier jurisdicción a nivel provincial, requiere además acreditar, y acá está el punto neurálgico, dos cuestiones diferentes. Por un lado, toda sociedad extranjera, sea que se constituya por el 118 o por el 123, debe acreditar quiénes son sus accionistas. Esto generalmente se completa por un certificado que firma o suscribe una autoridad de la compañía extranjera en el exterior, donde identifica cuáles son las personas físicas o las personas jurídicas que tienen participación en esa sociedad, su domicilio, sus datos de registración o su pasaporte, según corresponda. El segundo de los requisitos es la acreditación de actividad empresarial económicamente significativa en el exterior y acreditar que el centro de dirección de esta sociedad se localiza fuera de la República Argentina. ¿Cómo se acredita esto? Esto normalmente se acredita en base a un mismo certificado que también suscribe un officer o una autoridad o el directorio, presidente de la casa matriz en el extranjero, donde va a tener que declarar, bueno, cuáles son los activos fijos no corrientes que tiene en el exterior esa compañía, si esa compañía tiene agencias, sucursales o representaciones también vigentes fuera de la República Argentina, si invierte en bolsas o mercados de valores pueden presentar una certificación contable especial que dé cuenta de esto, participaciones en otras sociedades, etc. Incluso también pueden presentar el último estado contable de donde surja alguno de estos requisitos, pero lo importante es que la información tiene que surgir o de la contabilidad de la compañía o de un estado contable que no tenga una antigüedad mayor a un año, en cualquiera de estos casos. También había una última posibilidad que, bueno, luego ya vamos a ver que esto se derogó ahora con la resolución 8 del 2021, que es la llamada integración de grupo, la acreditación de activos por integración de grupo. Esto es, cuando una sociedad pueda acreditar que pertenece a un grupo de renombre,
por ejemplo, bueno, ahora estamos usando el Google Meet para conectarnos, podemos hacer el caso de Google, que razonablemente se puede inferir que posee actividad en el exterior, es decir, nadie va a dudar que es una compañía extranjera, se puede acreditar que la actividad sustancial por pertenecer a ese grupo, mediante, por ejemplo, la presentación de los balances de la casa matriz, que se encuentre como arriba de todo, o cualquier balance del grupo que podamos obtener a través de las páginas web, páginas de la SEC, o mismo de la página web de la compañía en Internet. Y un listado de subsidiarias donde realmente conste que la sociedad que estamos registrando es subsidiaria de ese grupo. Entonces, bueno, hasta acá ya sabemos cuáles son las formas de actuación en las sociedades extranjeras y los requisitos propios que exige la normativa del IGJ. ¿Qué es entonces una sociedad vehículo? Que es el eje central para entender la resolución 8 de 2021. Las sociedades vehículo, a los efectos del IGJ, y esto lo aclaramos, son aquellas que no se encuentran en condiciones de acreditar que desarrollan su principal actividad en el exterior. Es decir, estas sociedades que decimos que no pueden acreditar que tienen activos fijos no corrientes en el exterior o participaciones en sociedades fuera de la República. Es decir, todo lo que nombramos anteriormente que había que acreditarlo, estas compañías no lo van a poder hacer. En este caso, para poder registrarse, lo que van a tener que hacer es acreditar todas estas circunstancias, pero con respecto a sus sociedades controlantes. En el caso de los 123, propiamente dicho, recordemos esas sociedades que participan en otras sociedades, se evidencia en la inscripción de sociedades constituidas en el exterior con el objeto de inversión a fines de constituirse como titulares de acciones de sociedades locales. Habiendo dicho esto, es importante quizás que tengamos en cuenta que cuando expliquemos este tema también, y muchas veces nos consultan sobre estos conceptos, tengamos en cuenta que la sociedad vehículo, en los términos del IGJ, no es sinónimo estricto de sociedad holding, sin perjuicio de que en el vocablo común puede identificarse y muchas veces lo utilicemos indistintamente, muchas veces quizás con clientes del exterior, ¿no? Donde sociedad holding, sociedad vehículo, parecería que es lo mismo. La sociedad holding en realidad es una sociedad cuyo objeto social es exclusivamente financiero o de inversión. Es decir, el activo principal de esta sociedad debe ser tener acciones o participaciones en diferentes compañías, sea en Argentina o en el exterior. Entonces, se da como una relación de género-especie. Porque si vemos la definición de vehículo y la definición de sociedad holding, podemos decir que toda sociedad vehículo es una sociedad holding, porque su objeto principal, si estamos hablando siempre de 123, ¿no?, es de inversión, pero no toda sociedad holding va a ser una sociedad vehículo. O sea que puede suceder, por ejemplo, que haya un holding a nivel LATAM, en un determinado grupo económico, que tenga participaciones en varias sociedades latinoamericanas, y por lo tanto no va a calificar como sociedad vehículo para IGJ, porque sí esa compañía holding va a poder acreditar que además de poseer participaciones en Argentina, posee participaciones en Bolivia, en Chile, en Uruguay, etc. Antes, bueno, para el caso de las registraciones de sociedades vehículo, hasta ahora, hasta esta resolución, no había restricciones, mientras que uno acreditara la inscripción en los términos del IGJ y la actividad de parte de su sociedad controlante, la acreditación de activos en el extranjero por parte de su sociedad controlante, no había una limitación numérica en cuanto a sociedades vehículo a constituir. Y por último, para cerrar esta parte, aburrida, no nos quiero aburrir más, me gustaría dar una breve definición del régimen informativo anual. El régimen informativo anual es un régimen que, como su nombre lo indica, es anual, que instauró también la Inspección General de Justicia, y que la finalidad es que cada una de las sociedades extranjeras inscritas en el organismo, sean por el 118, por el 123, sean vehículo o no sean vehículo, puedan acreditar el mantenimiento de la actividad en el exterior. Obviamente que si estamos hablando de sociedades vehículo, el mantenimiento lo van a acreditar a través de las participaciones o bienes fijos que tengan su sociedad controlante afuera. Y las modalidades de presentación son varias, pero podemos resumir las principales en tres. Una es la de los certificados, como comentábamos, un certificado suscrito en el exterior, certificado apostillado donde indique cuáles son los bienes. El segundo es el abreviado, que hasta antes de esta nueva resolución se podía presentar por 3 ejercicios de corrido, es decir, nosotros hoy acreditamos por el 2020 un certificado firmado en el exterior con activos, y en los próximos 3 ejercicios siguientes
no era necesario pedir documentación afuera y podíamos decir que si no hubo variaciones sustanciales en la composición de esos activos, ya con la firma de una declaración jurada manifestando eso, el régimen informativo se da por cumplido. Y por último, la integración del grupo, que ya lo nombramos recién hace un ratito, que ahora como vamos a ver, se derogó. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Steffi, clarísimo. Bueno, después les voy a seguir preguntando un poco más de las disposiciones particulares que tiene la resolución, pero antes te consulto, Vani, ¿qué problemas conceptuales crees que tiene la resolución? Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Bueno, la resolución viene en línea con una serie de resoluciones que la Inspección General de Justicia ha venido dictando desde el año 2003. Estas resoluciones lo que buscan es reglamentar y restringir la actividad de las sociedades extranjeras como accionistas de sociedades inscritas en la Ciudad de Buenos Aires o como sucursales locales, como lo estuvo explicando Estefanía hasta recién. Esta reglamentación que impuso la IGJ fue objeto y es objeto de muchas críticas, ya que excede las facultades reglamentarias de IGJ, porque los temas que tienen por objeto no se limitan a reglamentar una ley, sino que trata cuestiones de fondo que deberían ser objeto de una ley y que, como bien sabemos, la Constitución Nacional es una materia que tiene reservada al Congreso de la Nación la sanción de las leyes y que no corresponde a un organismo como la Inspección General de Justicia. Incluso hay doctrina que considera que en lo que es específico de sociedades extranjeras, la Ley Orgánica de la Inspección General de Justicia, que es la 22.213, no le otorga facultades a IGJ para fiscalizar, sino que únicamente puede registrar las sociedades extranjeras. La sociedad extranjera presenta el documento y lo registra, no hay nada que fiscalizar. Sin embargo, IGJ sigue avanzando en lo que es la fiscalización de las sociedades extranjeras y esta nueva resolución es otra prueba de esto. La resolución 8 tiene otra crítica también, que es considerada contradictoria con un principio de derecho internacional público que está receptado en nuestro país a partir de la adhesión que nuestro país hizo a distintas convenciones, y específicamente también fue receptado por el artículo 118 de la Ley General de Sociedades, donde se establece que es la ley del lugar de constitución la que va a regir todo lo que tiene que ver con las formas y la existencia de las sociedades extranjeras. No puede ser una ley local, ni una resolución 8, ni un decreto, ni nada, lo que reglamente la vida, la existencia de las sociedades extranjeras, y sin embargo esta resolución también avanza en este sentido. La resolución también avanza con contra un derecho que tiene raigambre constitucional en nuestro país, que es el derecho de propiedad. Puntualmente, las sociedades extranjeras que tienen participaciones en sociedades locales y que para tener esas participaciones han realizado inversiones legítimas y se han organizado de una determinada manera que hasta el 12 de mayo de 2021 era totalmente válida, de un día para otro en forma intempestiva, se encuentran en incumplimiento de la ley y se ven forzadas a reorganizarse, incurriendo en importantes costos para poder dar cumplimiento a esta nueva exigencia. Cuando nosotros empezamos a comunicar a nuestros clientes del extranjero la sanción de la aprobación de esta nueva resolución, cuando les explicábamos, abrían los ojos enormes y la primera pregunta era ¿cuál es el objetivo? Porque no terminan de entender cuál es el objetivo de esto. Y el objetivo puede verse en los considerandos de la resolución, de esta resolución y de las anteriores, donde se manifiesta claramente que la Inspección General de Justicia asume que toda sociedad extranjera es un mecanismo para actuar en fraude a la ley. E incluso llega a nombrar ciertos actos por los cuales se constituyen y se usan las sociedades extranjeras. Habla de elusión de obligaciones fiscales, de
pago de coimas, realización de negocios oscuros, defraudación a terceros, ya sea empleados, acreedores, incluso habla de los cónyuges, de los herederos. La verdad es que es preocupante y es cuestionable que se legisle a partir de esta presunción tan tergiversada cuando tenemos una gran cantidad de inversores en nuestro país que, por el contrario, lo que buscan es realizar inversiones legítimas y realizar actos de comercio en la forma más eficiente posible, y que esto también y tan necesario le resulta a nuestro país. El exceso de reglamentación de la Resolución 8 también se ve en sus considerandos cuando, por ejemplo, cuestiona la personalidad jurídica de las sociedades que tienen como objeto exclusivo la actividad de inversión, a pesar de que eso está expresamente reconocido por el artículo 31 de la Ley General de Sociedades. La Inspección General de Justicia actual lo cuestiona. También sostiene que la sociedad controlante en un grupo es solidariamente responsable por los actos que realice la sociedad controlada. Es decir, que defiende la solidaridad dentro de un grupo cuando la jurisprudencia dominante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la capital sostiene exactamente lo contrario. En cuanto a las sociedades vehículo, manifiesta que son sociedades con una personalidad restringida porque no tiene fines propios. Sus fines es llevar a cabo o ser vehículo de las finalidades de las sociedades controlantes, y consideran, en base a estas presunciones que hablamos antes, que la finalidad de la sociedad controlante es limitar su responsabilidad, aislar cualquier tipo de contingencia. Entonces, en base a esto, en base a estos fines, las sociedades de vehículo estarían en incumplimiento de principios generales del Código Civil y Comercial de la Nación y de la Ley General de Sociedades, y esto habilitaría el corrimiento del velo societario y que la sociedad controlante termine siendo responsable por los actos de la controlada, y que las sociedades de vehículo pasen a ser un régimen de excepción y un régimen restringido. Finalmente, nos parece importante mencionar una referencia que se hace en los considerandos que de alguna parte demuestran el intervencionismo creciente que está teniendo el organismo, en donde también se deja plasmado la supuesta urgente necesidad de que se haga una reforma de la Ley de Sociedades y de la Ley Orgánica de IGJ para reconocerle más facultades inclusive a este organismo que evidentemente va por más, Juan. Bueno, muchas gracias, Vani. Steffi, ahora siguiendo con lo que veníamos conversando, te consulto qué disposiciones particulares contiene la resolución y qué modificaciones introduce respecto al régimen general aplicable a las sociedades extranjeras que nos venías comentando anteriormente. La realidad es que en la resolución 8 del 2021 podemos definir o dividir en tres grupos más bien importantes cuáles son las modificaciones que establecen. Por un lado, las modificaciones que tienen implicancia en las sociedades vehículo propiamente dicha, como veníamos definiendo. Después hay un segundo grupo de modificaciones que aplican a todas las sociedades extranjeras en general registradas en la Inspección General de Justicia. Y como tercer punto, unas 2 o 3 punteos de cuáles son las modificaciones o aplicaciones a las sociedades locales registradas en el IGJ. Empezando por el primer grupo, que son las modificaciones especiales que aplican a las sociedades vehículo. En este caso, la IGJ no efectuó una diferenciación, sino que dice en el primer apartado que se va a aplicar tanto a las sociedades vehículos que estén constituidas en el extranjero, que soliciten su inscripción, es decir, las inscripciones posteriores que se realicen de aquí en adelante, pero que también se le va a aplicar a las sociedades que ya se encuentran inscritas en IGJ. El primero de los puntos es que la condición de sociedad vehículo va a tener que ser declarada al momento de su inscripción en la República Argentina
y no va a admitir la IGJ que la condición de vehículo aparezca de modo sobreviniente. Acá no sabemos muy bien todavía cómo se va a dar esta situación en la práctica. Quizás puede suceder que no permitan modificar la inscripción original o que se deba modificar la inscripción original a fines de inscribirla nuevamente ahora como vehículo, que pidan la cancelación registral de la compañía. No tiene mucho sentido esta incorporación y vamos a ver en definitiva el organismo cómo la termina aplicando. En un segundo punto, ya de manera categórica, la IGJ dice que no se va a admitir la inscripción de más de una sociedad vehículo por grupo. Que esto, en relación con lo que hablábamos antes, que no había un número máximo de sociedades vehículo por grupo, ahora sí hay una limitación, cada grupo va a poder constituir solamente una sociedad que califique como vehículo. Pero además, hay otro problema importante, que es que no se van a admitir la constitución de sociedades vehículos si su controlante, tanto directa como indirecta, ya se encuentra inscrita también en la IGJ en los términos del artículo 118 o 123, es decir, como sucursal o como sociedad que participa en otras sociedades. Y acá también sí tenemos un problema porque en muchos casos de muchas compañías, justamente para poder cumplir con el régimen de pluralidad sustancial de socios que se requería antes de que se admitieran las AOS, las sociedades anónimas unipersonales, muchas veces se registraba a su controlante con su correspondiente sociedad vehículo. Tampoco se van a poder inscribir sociedades vehículo resultantes de una cadena de control entre sucesivas sociedades unipersonales. ¿Y qué significa esto? Muchas veces, cuando tenemos que inscribir sociedades vehículo, lo que hay que presentar es un organigrama de grupo. O sea, una cadena donde se demuestra sucesivamente quiénes son los controlantes de las sociedades, hasta llegar a la sociedad que definitivamente es la controlante final que va a acreditar los activos sustanciales afuera. Entonces termina pasando que tenemos una sociedad que estamos registrando como vehículo, que es controlada en un 100% por otra sociedad, que a su vez esa sociedad es controlada en un 100% por otra sociedad, y así sucesivamente, más o menos veces, dependiendo del grupo. Esto en algunos casos se evidencia, no es tan común, en algunos casos se evidencia, tampoco se va a poder inscribir de ahora en más. Y otra modificación importante, ya no limitativa, pero un dato de color, que es que cuando se inscriban las sociedades vehículo, luego de la denominación social de la sociedad que estamos registrando, le van a agregar al final el nombre de la sociedad controlante del grupo que integra. Va a quedar un nombre bastante largo. Segundo grupo. Con respecto a las modificaciones, con respecto a las sociedades extranjeras en general, tenemos también unos 4 o 5 puntos. El primer escenario, que es se da mucho y es bastante complejo, son sociedades locales que están inscritas en IGJ, pero que tienen uno o dos o varios de sus accionistas registrados como sociedades extranjeras en alguna jurisdicción provincial. Puede ser provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, cualquier otra jurisdicción. Hasta ahora esto venía pasando, no había mayores inconvenientes, pero de ahora en más la IGJ va a empezar a exigir que esas sociedades extranjeras, además de estar registradas en su jurisdicción provincial originaria, indefectiblemente también se registren en IGJ y no le van a resultar oponibles las inscripciones en otras jurisdicciones. Es decir, van a haber como 2 inscripciones paralelas. Una en la provincia, que luego se podrá cancelar o no, pero necesariamente a los fines del IGJ van a tener que estar registradas también como sociedades extranjeras en IGJ. Un segundo punto, y esto sí también esto es bastante raro, se eliminaron, había 2 artículos que regulaban en la 7 del 2015 el traslado de jurisdicción de sociedades extranjeras desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia jurisdicción provincial, cualquier provincia fuera. Estos artículos directamente se eliminaron, no es que se modificaron. Lo cual es bastante extraño porque uno le hace pensar que van a dejar a las sociedades presas en IGJ, si una sociedad participa en una sociedad en Mendoza y por X motivos se inscribe en IGJ y luego quiere mudarse a la jurisdicción que pudiera corresponder, que es Mendoza. Bueno, esto por lo pronto tampoco sabemos cómo se va a aplicar cuando una compañía solicite el traslado de jurisdicción, pero por lo pronto eliminaron los artículos correspondientes. Un tercer punto es la necesidad de presentar un plan de inversión. Todas las sociedades extranjeras que vengan a registrarse por el 123, es decir, sociedades que participan en otras sociedades, van a tener que presentar un plan de inversión, no demasiado detallado, pero sí van a tener que dejar constancia de
cuál es la sociedad que pretenden invertir o que pretenden constituir acá en Argentina, su denominación, su domicilio, su actividad, su objeto social y los restantes socios de esa compañía. Con respecto a las sociedades offshore y sociedades o regímenes tributarios, sociedades que se constituyan en regímenes tributarios especiales o de baja o nula tributación, como para tratar de resumir un poco el concepto porque es eterno, hay también una leve diferencia. En la última versión de la 7 del 2015, modificada por las 2 del 2020 del año pasado, no se podían constituir sociedades offshore, es decir, sociedades que se constituyen en determinado país, pero que tienen vedado el ejercicio de su objeto social dentro de ese mismo país, sí lo pueden realizar en el resto del mundo. No se podían constituir sociedades, pero estaba exceptuada la posibilidad de las sociedades vehículo. Con respecto al régimen de estos regímenes tributarios especiales o sociedades que se constituyen en países de baja o nula tributación, no lo prohibía, pero sí decía que se iba a analizar con criterio restrictivo, bueno, la cantidad de activos que se demuestren, quiénes eran los socios, o sea que quedaba más o menos a discreción del IGJ si finalmente iba a admitir la inscripción de esa sociedad o no. Ahora directamente lo simplificaron y también de manera categórica dice que no se van a inscribir más sociedades offshore ni sociedades que provengan de estas jurisdicciones, sean sociedades vehículo o no sean sociedades vehículo. Y con respecto al régimen informativo, dos breves puntos, o sea, tampoco hay mucho que mencionar. El régimen informativo anual, por supuesto que se sigue manteniendo. Modificaron el régimen informativo anual abreviado. Antes habíamos dicho que tenían un plazo, o sea, que durante 3 ejercicios de corrido se podía acreditar el régimen informativo diciendo que no había cambios sustanciales con respecto a la información brindada anteriormente, y ahora se establece que solamente se va a poder realizar por un ejercicio. También se elimina la posibilidad de cumplimiento de integración por grupo, como ya lo mencionamos, y quizás sí lo más importante es que hasta hoy en día, si bien igual en la práctica cursaban vistas en este sentido, pero no van a dar curso a los trámites de las sociedades locales cuando las sociedades extranjeras no tengan al día sus regímenes informativos anuales. Justamente esto lo hacen para que todas las extranjeras cumplan en tiempo y forma con estas presentaciones. No va a pasar nada, no es que va a ser una decisión nula de la que tome la asamblea, pero esa decisión no va a ser ni inscribible ni oponible en el organismo hasta tanto se cumpla, aunque sea con la simple presentación del régimen informativo que se adeuda. Y por último, y ya terminando, me gustaría hablar de 2 puntos con respecto a la incidencia de la resolución 8 con respecto a las sociedades locales. Uno de los primeros puntos, que este también es bastante problemático, es que ustedes recordarán que cuando se emitió la constitución de las sociedades anónimas unipersonales, no hace tanto, el mismo artículo lo que decía era que las sociedades anónimas unipersonales se iban a poder constituir, pero que no iban a poder tener como único accionista a otra SAO. Es decir, una SAO podía tener un único accionista, pero no podía ser otra sociedad anónima unipersonal. Hasta hace poco, hasta la sanción de esta nueva resolución, esta restricción se aplicaba a las sociedades locales, es decir, una SAO local, accionista de otra SAO local. Ahora se extiende también a las extranjeras. Entonces, esa SAO local, esa sociedad anónima unipersonal, no va a poder tener a ninguna sociedad unipersonal como accionista, sea sociedad local o sociedad extranjera. Y esto sí es un problema porque hay muchas compañías que tienen de accionista a una sociedad extranjera, que a su vez esa compañía extranjera también tiene un único socio, sea una persona humana o una persona jurídica. Es indistinto. Y para finalizar, con el régimen de beneficiarios finales, por supuesto que también continúa el régimen de declaración de beneficiarios finales. Acá el IGJ tiene una definición de beneficiario final un poco distinta a la de la FIP. Ellos entienden que van a ser beneficiarios finales todas las personas humanas que tengan como mínimo, de manera directa o indirecta, el 20% del capital social, o votos de la sociedad, o que de alguna manera, por más de que no tengan el 20% del capital social, ejerzan el control de esa compañía. Muchas veces las compañías, obviamente, porque 20% quizás es mucho para una persona humana, cuando se presenta la declaración jurada de beneficiarios finales, hay una posibilidad de declarar que si existe, incluir los datos,
y si no existe, poner que esa sociedad no tiene beneficiarios finales que cumplan con esta normativa. Esto se va a poder seguir haciendo, o sea, queda firme la posibilidad de declarar que no tiene beneficiarios finales. Pero lo que se agrega es que de alguna manera se va a tener que acreditar, no aclara la normativa cómo, y también vamos a ver cómo se va a aplicar, que si se declaran que no hay beneficiarios finales, la sociedad cabeza del grupo tiene que tener la totalidad de sus acciones emitidas en la oferta pública y va a haber que acreditarlo, quizás con una nota, quizás con alguna otra documentación, o que la titularidad de las acciones tienen un grado de dispersión tal entre las personas humanas y los accionistas de esa sociedad que en definitiva tienen las acciones, que ninguna de ellas alcanza la titularidad del porcentaje mínimo que estamos conversando, que es el 20%. Para seguir, te consulto, Vani, capaz que es la pregunta que más les interesa a los clientes que nos estén mirando. Te consulto, ¿cuáles son las alternativas que existen para las sociedades que estén inscritas ante la Inspección General de Justicia que no cumplan con las disposiciones de la nueva resolución? Bueno, no hay una alternativa única. Hay que ajustarlo mucho a la situación puntual de cada sociedad extranjera, pero en líneas generales podemos mencionar algunas para tener una idea. La primera y básica sería que el grupo económico al cual pertenece la sociedad extranjera accionista de la sociedad local realice una serie de transferencias de acciones de modo que termine siendo accionista de la sociedad local una sociedad extranjera que efectivamente cumpla con todos los requisitos de la resolución 8 que recién Estefanía nos acaba de detallar. Esta alternativa, en nuestra experiencia y en la mayoría de las jurisdicciones, es de fácil implementación. La gran contra que tiene, y no menor, es que en muchos casos tiene un costo fiscal enorme e incluso puede llegar a ser millonario. Así que no es tan fácil de recurrir a esta primera alternativa. Una segunda alternativa es que de vuelta dentro del grupo económico al cual pertenece la sociedad extranjera que tiene participación acá en Argentina, se resuelva realizar reorganizaciones de modo de fusiones o aporte de acciones mediante aumentos de capital, como consecuencia de las cuales una sociedad extranjera de ese mismo grupo termine siendo la accionista de la sociedad local y que esa sociedad extranjera sí pueda cumplir con todos los requerimientos. Esta alternativa sí tiene un nivel de complejidad adicional porque muchas veces requiere inscripciones en los registros de comercio de las jurisdicciones de origen y también, y en la mayoría de los casos, tiene el impacto impositivo que mencioné anteriormente, con lo cual podemos pasar a otra alternativa que es el cambio de jurisdicción de la sociedad local en la cual esa sociedad extranjera, ya sea vehículo o unipersonal, participa. La alternativa del cambio de jurisdicción sería de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otra jurisdicción de la República Argentina que sea más amigable con las sociedades extranjeras. Hay algunas que así lo son. La sugerencia es que a la jurisdicción en la cual se transfiera la sociedad local lleve a cabo algún tipo de actividad como para poder justificar el domicilio que se constituye. La contra de esta alternativa es que el proceso de cambio de jurisdicción de la Inspección General de Justicia a otras provincias no fue sencillo en general, y me imagino que ahora tampoco lo van a simplificar, y que además requiere que la sociedad local se encuentre al día en todas las presentaciones e inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Puede ocurrir que la sociedad local no pueda cumplir eso porque su sociedad extranjera no puede cumplir con la resolución 8, entonces ahí nos vamos a encontrar en el problema del huevo y la gallina, que hay que ver cómo la IGJ termina resolviéndolo. Una cuarta alternativa podría ser la de presentar un recurso judicial
contra la resolución de IGJ que puntualmente se cursa en el expediente. El recurso judicial empezaría con un recurso de reconsideración, posteriormente un recurso de apelación al director de precalificados de IGJ. Posteriormente hay que presentar un recurso de apelación al Inspector General de Justicia y por último sí se puede llegar a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial. Y ahí tenemos otro largo proceso que cumplir. Como todos sabemos, en la Argentina la vía judicial es larga y no siempre se condice con las respuestas rápidas que la sociedad necesita para seguir operando. Estas serían algunas de las alternativas. Como ven, ninguna de las alternativas es sencilla ni rápida, con lo cual uno hubiese pensado que la resolución iba a tener un plazo o iba a otorgar a las sociedades extranjeras un plazo para que puedan reorganizarse, planificar nuevamente su estructura para poder seguir operando. Sin embargo, y sorprendentemente, la resolución entró en vigencia el mismo día de su publicación y en los términos de su articulado establece que desde ese mismo día se va a aplicar a los expedientes en trámite en IGJ pendientes de aprobación y por supuesto los que se presenten en el futuro. De hecho, nosotros ya hemos recibido en algunos de los expedientes que tenemos en curso algunas vistas de IGJ haciendo referencia a los requerimientos de la resolución 8. Es importante destacar que la no inscripción por IGJ de determinadas resoluciones de las sociedades locales, porque sus extranjeras no pueden cumplir con la resolución 8, puede generar graves perjuicios y graves complicaciones para la operatoria diaria de la sociedad, que se podría haber evitado otorgando este plazo de gracia que era totalmente razonable para que las sociedades puedan adaptarse a este nuevo requerimiento. Es lamentable que esto no se haya tenido en cuenta. Otro punto a mencionar es que como principio general de nuestro derecho, las normas no son retroactivas, con lo cual nuestra postura es que esta resolución no aplica para las resoluciones societarias o para las obligaciones que se hayan adoptado o que se debieran haber cumplido con anterioridad a la publicación de esta resolución. Sin embargo, para confirmar esta postura, consultamos al Departamento de Relatoría de IGJ y la respuesta que nos dieron no fue muy concreta al respecto. Esperamos no tener ninguna sorpresa en ese sentido. Bueno, para ir concluyendo, a primera vista pareciera que las intenciones de esta resolución son buenas porque se busca luchar contra el fraude. Sin embargo, es importante bajarla a la práctica y ver las complicaciones y la incertidumbre jurídica que esta resolución trae para los inversores extranjeros, inversiones que tanto necesitamos en este país y que deberíamos cuidar un poco más. Por eso, humildemente, de este lugar, invitamos a las autoridades a dejar de legislar asumiendo que la mayoría o que todas las sociedades extranjeras tienen como único objeto actuar en fraude a la ley y que por el contrario, en realidad, poner las energías en salir a sancionar a aquellas sociedades que efectivamente hayan actuado en fraude a la ley. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora, si les parece, vamos respondiendo las preguntas que ya nos van llegando algunas. No sé si, Steffi, ¿te parece responder la primera? Nos consultan cuál es la situación de las sociedades extranjeras inscritas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que están fiscalizadas por la Comisión Nacional de Valores por estar admitidas al régimen de la oferta pública. Bueno, en principio y en términos generales entendemos que bueno, salvo que haya alguna modificación en esta interpretación,
quedarían exceptuadas. Es decir, si el órgano de control es la Comisión Nacional de Valores, y entendemos que la Comisión Nacional de Valores normalmente en los trámites de registración no solicita el cumplimiento de estos recaudos, por ejemplo, la presentación del régimen informativo anual o dónde está registrada la sociedad extranjera que en definitiva participa en esa sociedad, y la IGJ es meramente un registro público donde se inscribe dicha resolución, en principio entendemos que, obviamente esto va a haber que verlo con la práctica, ¿no? Pero en principio no debería haber ninguna injerencia con respecto a la CNV, es decir, que las sociedades en CNV que estén bajo oferta pública o con obligaciones negociables ante el organismo, en principio no se deberían afectadas por esta normativa de IGJ. Vani, te consulto otra pregunta que nos hacen. Nos consultan qué tipo de sanciones podría traer aparejadas el incumplimiento de la resolución. Bueno, la resolución no contempla expresamente ningún tipo de sanción. La sanción práctica es que no se van a inscribir las resoluciones ni de la sociedad extranjera ni de la sociedad local hasta que no se regularice la situación. Esto hay resoluciones que admiten algún tipo de demora, pero hay otras resoluciones que no admiten demora. Actualmente tenemos clientes que están tramitando fusiones que, como sabemos, tienen plazos tributarios que cumplir y que si no se cumplen se pueden caer los beneficios impositivos que se persiguieron mediante esas fusiones. También puede afectar a inscripciones de designación de directorios, que son trámites sencillos pero que son esenciales para el día a día de la sociedad. Hay bancos que no los dejan operar, la FIP te puede limitar la operación, la aduana te puede limitar la operación si no tenés al día inscriptas las autoridades ante la Inspección General de Justicia. Entonces, más que la sanción, tiene esas consecuencias prácticas que pueden resultar gravísimas. Perfecto. Otra consulta que nos hacen, Estefi, te pido a ver si nos las puedes contestar, es el exigir que las sociedades extranjeras inscriptas en una provincia se deban inscribir al mismo tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿No viola el artículo 7 de la Constitución Nacional? Gracias, Juan. Bueno, en principio, a ver, justamente la justificación que otorgan para solicitar esta doble registración es que en el régimen actual, y eso es cierto, las sociedades locales que están inscritas, por ejemplo, en IGJ, pero que tengan una sucursal en Mendoza, por ejemplo, o Córdoba, por dar un ejemplo, deben inscribirse también como sucursales allí. O sea, es una registración diferente que se hace meramente a los efectos de la sucursal. Yo la verdad que de todas las modificaciones, obviamente que es discutible, totalmente discutible, en eso estamos completamente de acuerdo. Creo que de todas las modificaciones que implementaron, esta es una de las menos nocivas, en el sentido en que a lo sumo solamente se requerirá tener una registración adicional. El problema obviamente va a estar dado cuando esa sociedad que se deba registrar en IGJ no cumpla con los requisitos, ¿no?, de actividad en el extranjero, una sociedad sola, vehículo por grupo. Obviamente es completamente injustificado, pero ellos lo justifican con esta otra normativa de la sucursal, y vuelvo a repetir que me parece que es una de las menos nocivas. Pero sí, por supuesto, por mi parte no estoy avalando esta modificación. La norma establece que la misma se aplica a los trámites en curso. ¿Eso habilita a presumir que se aplicará a los futuros trámites que se inician, aun cuando con ellos se pretendan inscribir decisiones sociales anteriores? Bueno, eso tiene que ver con lo que estábamos conversando hace un rato de el principio de irretroactividad de las normas en la República Argentina. Nosotros entendemos que no podría aplicarse a decisiones societarias u obligaciones de las sociedades o las decisiones que se tomaron u obligaciones que se deberían haber cumplido con anterioridad a la fecha del 13 de mayo, que fue la fecha de publicación de la resolución. Sin embargo, para confirmar esto, consultamos al Departamento de Relatoría de la Inspección General de Justicia y la respuesta no fue clara en ese sentido. Esperamos y entendemos que no sea así. En la vista que nos cursaron, en una de las vistas que nos cursaron de la Inspección General de Justicia, donde nos solicitaban dar cumplimiento a la resolución 8 en relación a dos sociedades extranjeras que estaban inscriptas
en una jurisdicción distinta de la ciudad de Buenos Aires. Se trataba de una resolución que había sido adoptada previo al 13 de mayo, es decir, que le estaban dando retroactividad a la resolución 8. Pero entendemos que hay argumentos para oponernos a esta retroactividad. Bueno, gracias. Pasamos entonces a la última pregunta. Steffi, nos consultan si la sociedad extranjera está registrada en una provincia. A partir de ahora va a tener que tener una segunda registración en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vale decir, ¿tendría dos registraciones simultáneas como sociedad extranjera sujeta a dos regímenes distintos? Sí, bueno, en principio es lo que mencionábamos, ¿no? El punto es que si la sociedad local que está registrada a nivel IGJ tiene accionistas, sociedades extranjeras que están registradas en cualquier jurisdicción provincial, lo que va a terminar sucediendo es que la IGJ no va a tomar como punible esa registración. Entonces, esa sociedad extranjera se va a también tener que inscribir en IGJ. Luego, obviamente, se optará normalmente por cancelar seguramente, si este es el caso, la inscripción en la registración provincial. Pero mientras tanto sí, quedarían subsistentes las dos, porque la IGJ aclara expresamente que no le va a resultar oponible a ella la inscripción en otra jurisdicción provincial. Es muy parecido a lo que está pasando con los fideicomisos, ¿no? En definitiva, el mismo fideicomiso, por una interposición de normas y de competencias entre distintas jurisdicciones, por X o Y motivo, terminan inscriptos en AFIP, en el registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por X motivo, en Provincia de Buenos Aires por otro, y sí, se termina dando una superposición de competencias y de registraciones que obviamente no tienen ningún sentido, pero aparentemente así es como va a funcionar a partir de ahora. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos por participar. Vamos terminando con el PAC-1 Talks de hoy y los esperamos a todos en los próximos que vaya viendo. Bueno, muchas gracias.